Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que nos acompañan, ya sea por Facebook, por Zoom, por YouTube, desde sus casas, desde cualquier lugar en donde nos encontremos reunidos con el corazón y con el pensamiento para esta reforma protestante, para esta semana de recordatorio de nuestra semana protestante. Empecemos esta noche este momento de reflexión, este momento de conocimiento, de remembranza, de semblanza acerca de este movimiento tan importante que es el que nos reúne durante esta semana que empieza el día de hoy. Los invito a que estemos con nuestro corazón, con nuestra mente, concentrados y dedicándonos a este momento. Hagamos una oración de invocación para iniciar esta noche. Bendito Padre Celestial, infinitas gracias te damos desde nuestros hogares, desde nuestras iglesias, creciendo en mente, creciendo en avivamiento y conocimiento de tu palabra. Te damos las gracias por permitirnos estos momentos, momentos de reflexión, momentos de aprendizaje, momentos de compartir unidos como hermanos para creer y crecer en tu palabra y en tu camino. Te pedimos que esto pueda llegar a cuantas personas pueda alcanzar para engrandecer tu nombre y tu espacio. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Esta noche tenemos a nuestro hermano Martín Larios Osorio, que nos acompaña con el tema antecedente histórico. Platicarles de él podría llevarme toda la noche, pero nos envió una semblanza corta y concisa acerca de lo que se dedica. Martín Larios Osorio es ingeniero en comunicaciones y electrónica, maestro en ciencias de la computación por el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y candidato al grado de doctor en administración por la Universidad de Celaya. Actualmente labora en la Universidad Tecnológica de Querétaro, UTEC. Es miembro en plena comunión de la Iglesia Metodista de México desde 1986 en la Iglesia del Divino Salvador de la ciudad de Querétaro. Colaboró activamente en las LMJI,
ligas metodistas de jóvenes e intermedios en todos los niveles. Participó en el intercambio juvenil México-Gran Bretaña, siendo delegado a la Quinta Conferencia Internacional de Jóvenes Cristianos y del Concilio Mundial Metodista en Hamburgo, Alemania. En la iglesia local ha participado en diferentes áreas y comisiones. Actualmente dentro del área de programa y maestro de escuela dominical. En el Distrito Bajío ha sido miembro de la Comisión de Educación Cristiana y presidente de las comisiones Proyectos de Ley, Capacitación en Ministerios y Estadística, representante laico del distrito. También ha sido delegado de su iglesia a la conferencia anual. Fue director de la revista conferencial Mensajero Metodista a nivel conferencial. Ha participado como presidente de las comisiones en proyecto de ley, de estadística y de programa. Participó como laico, como delegado laico propietario y conferencias generales, así como presidente del comité organizador de la 23 Conferencia General en 2018. También es miembro de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México y como parte complementaria ha sido compañero de vida de nuestra hermana Elena Galván Gómez, con quien se casó en 1995, teniendo 3 hijas, Rebeca, Elena y Andrea. Eso es de lo más importante y significativo del ponente que el día de hoy nos estará acompañando. También recordarles, hermanos, que las preguntas se pueden hacer a través del chat y se contestarán al final de la ponencia, al final del tema, para que el ponente pueda llevar a cabo toda la semblanza completa y al final nos podrá contestar con gusto las preguntas que vayamos juntando. En caso de que no haya por escrito, al final de viva voz podríamos solicitar la palabra y con gusto se las doy. Tenemos por ahí la bienvenida y un saludo especial al pastor José López, que nos acompaña desde la conferencia de la CASE. Y le dejo el turno a nuestro hermano Martín Larios. Y adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, un gusto saludarles. Doy gracias a nuestro Dios porque nos permite compartir este tema. Muchas gracias, Nesti. Mi doblemente hermana, Nesti, un gusto. El tema de hoy, entrando en materia, pues es un tema muy genérico, antecedente histórico de la Reforma Protestante porque en nuestra iglesia queremos pues que esta plática sea una introducción a las charlas que realmente van a tener que ver con la reforma, que son las próximas durante toda la semana. Entonces, parte de mis objetivos es que cada uno de nosotros nos quedemos intrigados y con la expectativa de escuchar a nuestros importantes ponentes que tendremos a lo largo de la semana. Eh, un antecedente de un evento que nosotros como evangélicos, como protestantes, conmemoramos porque hay una fecha en particular, y la fecha en particular es el 31 de octubre, que es la fecha en que la historiografía ha registrado como aquel día en que en 1517 Martín Lutero publicó sus 95 tesis que cuestionaban muchas de las prácticas religiosas de la iglesia en la que él le tocó vivir. En ese entonces, la iglesia católica romana, que todavía no era apostólica, o al menos no se le declaraba así, ni tampoco tenía, digamos, la influencia que tiene actualmente en términos
sociopolíticos. Eh, pero parte de lo que quiero compartirles esta noche, mis queridos hermanos, es que la Reforma Protestante en realidad se da en un contexto con muchos matices, muchas aristas que hay que considerar y quizás también que eso nos pudiera ayudar a entender que la Reforma no fue una fecha, no fue un acto, no fue un evento, sino fue un proceso que duró quizás muchas décadas y aún muchos siglos y que se sigue manifestando hasta el día de hoy. Nosotros como cristianos creemos que el Espíritu de Dios se manifiesta en la historia de la humanidad. Y entonces, una primera idea que quisiera plantear y que sobre la que va a girar pues la charla de esta noche es la Reforma Protestante eh, es un monumento o fue o ha sido o sigue siendo un movimiento. Eh, los seres humanos somos muy dados a construir monumentos con los que nos recordamos a nosotros mismos lo que nos da identidad. Y esto es bien importante, pero no hay que perder de vista cuál fue el sentido de estos monumentos y de pues todas aquellas personas que participaron en ello. En realidad, la Reforma Protestante como antecedente histórico tiene algunos hechos muy especiales y me voy a remontar a una época antiquísima, a más de 1000 años antes de lo que conocemos como la Reforma Protestante del siglo XVI, porque hay cosas que se repiten constantemente en la historia y que se seguirán repitiendo en la historia de la humanidad y hay que entenderlo como tal. Eh, la iglesia dominante en Europa hasta el siglo XVI tiene sus orígenes como tal desde la época del Imperio Romano, especialmente en una época en donde el cristianismo era más que una religión, una forma de vida en la que eh, se transformó a mucha gente estamos hablando de los primeros 4 siglos de la era cristiana, y el cristianismo transforma a mucha gente en su forma de vida, y esta transformación tiene un impacto pues en toda su sociedad. Quizás son famosas las persecuciones que sufrieron los cristianos en aquellos primeros siglos ante los emperadores romanos y hemos visto pues estas imágenes de las películas en donde vemos a cristianos siendo martirizados en los circos romanos y destrozados por los leones, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que si bien es cierto, eso está documentado, por supuesto que sucedió, no fue precisamente por sus ideas religiosas, sino más bien por las consecuencias que traía su fe. Uno de los primeros conflictos que tuvieron los cristianos con los emperadores romanos, especialmente con los que sucedieron a la época de apogeo del Imperio Romano, que es más o menos en el siglo III después de Cristo, o sea, en los años 200, es que los cristianos, por su fe, por adorar a Dios, no reconocían la autoridad del emperador y entonces se negaban a hacer algunas prácticas de carácter civil o religioso para adorar a los dioses. En realidad a los emperadores no les importaba a los dioses, les importaban los tributos y el servicio militar y muchos cristianos se negaban a ello y entonces por eso había persecución contra los cristianos, evidentemente, no porque fueran cristianos, sino porque no reconocían al emperador y no porque no le reconocían la autoridad. Y sobre todo porque estos cristianos eran capaces inclusive de morir por su fe, y eso era algo que impactaba mucho a la sociedad de su época. Eh, el último emperador romano que llevó a cabo una persecución muy fuerte fue el emperador Diocleciano, quien vivió por allá del siglo IV, en fines del 3 y principios del 4 después de Cristo, y que
va a dejar una huella muy profunda en la población, porque además los cristianos empezaron a hacer un movimiento que se empezó a organizar en lo que entonces se llamaban diócesis. Las diócesis eran no solamente una organización de la iglesia, que no había iglesia como tal, sino eran comunidades que se organizaban por regiones, y estas regiones, que se llamaban diócesis, eran coordinadas por un episcopos o por un obispo, un anciano que era el líder de la iglesia y que además tenía a su cargo, pues, digamos, la labor pastoral de la comunidad cristiana. Los emperadores romanos empezaron a darse cuenta que estos cristianos eran muy organizados y además muy solidarios entre ellos. Y entonces se empezaron a convertir en una comunidad en la que el imperio empezó a confiar para algunas cuestiones administrativas y judiciales. Y entonces les empezó a interesar a utilizar esa organización como parte de la organización del imperio, sobre todo que ya era un imperio que comenzaba a decaer en términos políticos y en términos militares. A principios del siglo IV, un emperador muy importante, Constantino, finaliza las persecuciones contra los cristianos y no solo eso, declara la religión cristiana como una religión ya no prohibida. Hasta antes de Constantino, algunos emperadores la declararon como religión prohibida, pero Constantino la declara permitida. Y no solo eso, llega un momento en que Constantino reconoce la necesidad del cristianismo para que el imperio siga funcionando. Constantino, dicen las crónicas, se hace cristiano al final de sus días, uh, e inclusive establece algunas eh, eh, prácticas que se van a conservar hasta nuestros días, como por ejemplo, bueno, no sé si seguimos compartiendo la pantalla o se sigue viendo. Creo que no. Ahí está. Creo que está ahí compartida la pantalla. Entonces, les comentaba que Constantino impulsa o hace algunas prácticas que todavía conservamos hasta nuestros días, como por ejemplo, eh, se da cuenta que hay muchos tipos de celebraciones y de prácticas que los cristianos realizan dependiendo de la región donde viven. O sea, no son únicos las prácticas cristianas. Y entonces se establece, por ejemplo, el domingo como día del Señor. Esa es una práctica que se empieza a dar de manera oficial, y se establece como día de descanso obligatorio en el Imperio Romano en el siglo IV. Esa es la razón, no porque los cristianos nos reunamos los domingos, eso ya se hacía desde el siglo I porque fue el día que resucitó el Señor, pero sí como día de descanso obligatorio dentro de muchas prácticas. Otra práctica que impulsó Constantino fue la creación del 25 de diciembre como día de celebración del nacimiento del Señor, cuando en realidad no se había, dependiendo de la región, los cristianos celebraban o no celebraban esa fiesta, y adaptó, eso está muy documentado también, adaptó algunas fiestas paganas para, o romanas más bien, como prácticas dentro del cristianismo. Entonces vean que la iglesia cristiana, que no era una iglesia, eran comunidades, empezó a acceder a privilegios dentro de la estructura del Imperio Romano. Eso, de alguna manera, le dio poder y también le empezó a quitar cierta credibilidad religiosa en sentido estricto. Bueno, el Imperio Romano, por supuesto, fue eh, el, eh, una de las civilizaciones más importantes en la historia de la humanidad. Dominó el mundo europeo durante prácticamente 500 años.
Ha sido una de las civilizaciones más impactantes, creo yo, en la historia de la humanidad, quizás junto con la civilización china. Y por supuesto, también tuvo un dominio muy importante en la cuenca del Mediterráneo. Constantino, que no era de Roma, él era de lo que ahora se conoce como Croacia, eh, también se dio cuenta que su imperio estaba siendo debilitado pues por todas estas invasiones del norte, de la gente del norte de Europa, y una de las ideas que él tuvo fue crear una ciudad en un lugar estratégico que iba a ser la nueva capital del imperio. A esta ciudad que ya existía, después sería conocida, cuando él la fundó se llamó la Nueva Roma y después fue la ciudad de Bizancio, pero era conocida sobre todo por aquellas personas que empezaron alrededor de la corte de Constantino, pues le empezaron a llamar la ciudad de Constantino o Constantinopla, y fue una ciudad que dominó el Imperio Romano durante más de 1000 años, más allá de lo que la misma Roma pudo ser. Constantino empezó a ver que necesitaba de los cristianos para sus intereses políticos, económicos y sociales, eh, pero se dio cuenta que tenía que unificarlos, porque verdaderamente los cristianos, cada uno creía en lo que su obispo les decía. Y entonces hace varias cosas Constantino para unificar el cristianismo, porque le causaba mucho problema, algo de lo que eh, él buscaba mucho, eh, tener alguien con quien negociar. El problema de los cristianos era que cada cristiano era independiente, cada cristiano se relacionaba con Dios de manera independiente, entonces él decía, no, 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 tiene que haber alguien que ponga las reglas aquí. Y entonces él estableció que el obispo de Constantinopla fuera el que pusiera todas las reglas. Uno de los obispos más famosos de Constantinopla es el obispo Nicolás, que nosotros conocemos ahora como Santa Claus, pero esa es absolutamente otra historia. El emperador convoca a todos los obispos cristianos en una reunión que se conoció como el Concilio de Nicea en el año 325, y entonces les pide que establezcan, por ejemplo, una doctrina básica, que es una declaración que va a ser lo que se conoce como el credo niceno, que todavía conservamos en nuestros himnarios, por ejemplo, nuestros himnarios metodistas. Ahí está el credo de los apóstoles según la versión nicena, y es justamente el que estamos viendo. También en esa época empiezan a surgir, pues no solo en esa época, hay diferentes corrientes, pero una de las cosas que establece Constantino también es una historia oficial, una Biblia oficial. eh, le encarga por ahí a un obispo, Eusebio de Cesarea, que traduzca el Antiguo Testamento y las cartas al latín, que es el idioma del imperio, y que va a ser la base de la iglesia de Roma durante los siguientes prácticamente 1000 años. Eh, Hay algunas otras reuniones, algunos otros concilios, pero sobre todo había una discusión muy seria en los concilios y era la naturaleza de Cristo. Eh, ah, Había, sobre todo los obispos de origen africano, eran muy hacia o tenían la opinión de que Cristo aún no era Dios, sino más bien había sido un hombre, y entonces dependía o estaba supeditado al Padre. La postura que triunfó finalmente fue la que concluyó en la doctrina de la Trinidad, en donde se establecía que es uno, un solo Dios, pero en tres personas, y una de estas personas era Cristo, como dice ahí, consubstancial con Dios, eh, hombre y Dios a la vez, y semejante a todos los hombres menos en el pecado. Bueno, esas eran algunas de las controversias más serias. El punto aquí es que vean que dentro de las controversias teológicas
siempre estuvo involucrado el imperio, el Estado imperial. En esa época, por supuesto, estamos hablando de inicios del siglo IV, no hay un Estado como lo que ahora conocemos, o sea, no se parece en nada a los Estado-nación que ahora tenemos. Se consideraba el imperio como una cuestión de carácter natural que se tenía que respetar y por supuesto, quien no la respetara, pues era eliminado, así de sencillo. Eh, no hay una iglesia oficial. Los obispos cristianos dependen del imperio y llega un momento en que se convierten en empleados del imperio. Este Eusebio de Cesarea inclusive construye una teología política en donde establece, por ejemplo, que el imperio romano debe ser una copia del reino de los cielos que está en la Biblia. Ahora, el reino de los cielos tiene a Dios. ¿Y quién es el representante de Dios en la tierra? El emperador. Y el emperador, bueno, pues tiene que actuar en consecuencia. Evidentemente, el emperador no siempre o pocas veces actúa en función de intereses divinos. Sin embargo, su deber es hacer cumplir los mandamientos de Dios en la tierra y es el lugarteniente de Dios. Bueno, ¿para qué estamos estudiando estos antecedentes tan antiguos? Resulta que esta visión del mundo se va a heredar y se va a tratar de propagar durante los siguientes por lo menos 10 o 12 siglos y va a ser lo que va a dominar el mundo y esto es una visión que nos va a llegar prácticamente hasta nuestros días. Eh, Hay muchas otras fuentes o muchos otros episodios en donde vemos cómo el emperador romano tiene injerencia en la iglesia o en la religión. El emperador Justiniano, que es muy reconocido porque fue de los que estableció lo que ahora se conoce como el derecho romano. Ya en el siglo VI proclamó un imperio, una iglesia fuera de la cual no hay salvación. Los obispos cristianos se les dio funciones arbitrales en cuestiones comerciales y de impartición de justicia. Eran los jueces. Cuando había una controversia sobre impuestos, por ejemplo, se resolvía con el obispo. Y esto va a tener que ver, bueno, y lo establecían aún a través de la Biblia. Eso fue un tema muy interesante y eso sería tema de otra charla en nuestro país, en México, fue un debate muy importante cuando se construyó, se diseñó la Constitución de 1857, precisamente esto, porque hasta 1856 en nuestro país, quienes arbitraban las cuestiones comerciales de impuestos y de demandas civiles y penales entre particulares eran los obispos y todo esto lo hacían a través de las alcabalas y los diezmos. Entonces, y citaban cuestiones de la época del emperador Justiniano. Bueno, eh, este imperio romano así como lo platicamos, realmente deja de existir en el siglo V, con las invasiones que hay de los bárbaros a Italia. Prácticamente queda destruida Roma en el año 476, de ser una ciudad que tuvo de 1 millón a 1.300.000 habitantes, se convierte en un pueblo de 30.000 personas, en donde prácticamente quedan puras ruinas. Eh, y esto tiene que ver también con los factores de división teológica entre los obispos. Empieza a haber dos obispos muy importantes, el de Constantinopla por un lado y el de Roma por otro. Eh, Acaban peleándose a muerte, se empiezan a hacer divisiones políticas entre los principales episcopados. Podemos mencionar algunos como Alejandría en Egipto o Cartago también, existen obispos en Antioquía, en Siria, en Jerusalén, que no despachaban en Jerusalén, pero en Damasco, por ejemplo, y acaban justificando la división
del imperio en el año 1054, en donde se da lo que se llama el gran cisma de Occidente, pero que viene precedido desde el siglo IV con el emperador Teodosio, que divide el imperio romano pues para proteger sus intereses. Por un lado el imperio romano de Oriente con capital en Constantinopla y por otro lado el imperio romano de Occidente con capital en Roma. Esa va a ser la división que va a existir hasta el día de hoy de las dos principales iglesias cristianas de Europa, que son la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Hay discusiones teológicas, sí, pero muchas son de carácter político y económico. Las causas de la separación definitiva en el año 1054, pues básicamente tienen que ver ya con cuestiones teológicas como el concepto de la Trinidad y la presencia de Cristo en la Santa Cena. Hay otros temas como el matrimonio de los sacerdotes. Todavía al día de hoy la Iglesia Ortodoxa griega y todas sus descendientes, todas sus ramas derivadas aceptan el matrimonio de los sacerdotes. La Iglesia romana no lo acepta. Los intentos de la Iglesia romana, por ser la dominante, ellos dicen, bueno, ya no vamos a ser obispos, sino vamos a ser papas, que significa pontífices máximos, algo así como, que era el título que tenía el emperador romano. O sea, se autodeclaran emperadores de la cristiandad. Entonces, los obispos griegos, por supuesto, no aceptan eso, los de Constantinopla, y acaban, bueno, actualmente, digo los obispos griegos porque era toda esa región. Actualmente Constantinopla pertenece al territorio de Turquía, pero en ese entonces pues era toda la región del mar Egeo y la zona de Grecia. Bueno, toda esta situación también tuvo un antecedente con el emperador Carlomagno. Carlomagno era un rey de los francos en la zona, digamos, que ahora ocupa el noroeste de Francia, Bélgica y el occidente de Alemania. Y era rey de una de estos pueblos, los francos, que unió a todos los pueblos de Galia inició, es reconocido como el primer rey de Francia. Eh, Carlomagno tuvo como visión restaurar de alguna manera el esplendor del Imperio Romano. En el siglo VIII, él inclusive hace varias alianzas con diferentes reinos y con el Papa, y se hace coronar emperador de un nuevo imperio romano justamente el día 25 de diciembre, y en el nombre de Dios. El Papa lo corona emperador y surge a partir de ahí lo que se va a conocer como el Sacro Imperio Romano Germánico. Insisto, un imperio romano con sede en Alemania, o lo que ahora es Alemania, y para que veamos el impacto que tuvo el Imperio Romano pues en toda la cultura occidental. Es considerado no solo el fundador de las monarquías francesa y alemana, que lo llaman como Carlos I, sino también se le considera el padre de Europa como, como elemento común. Todavía al día de hoy en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, se hacen referencias a la visión carolingia del emperador Carlomagno. Entonces, Carlomagno va a ser una persona que le da mucho poder al Papa, que todavía vive en Roma. Los papas vivirán en Roma, no siempre, no en todas las épocas, eh, pero va a empezar con algo que se va a considerar el nacimiento de lo que se llaman los estados-nación. En esa época, en la Edad Media, se vivía una cuestión, o la vida social era muy, muy local. No había este pensamiento que tenemos ahora en nuestra época de que pertenecemos a un país, porque no había países. Realmente tú vivías
crecías y te morías en un radio no mayor a 100 kilómetros, cuando mucho, conocías tu pueblo y los pueblos de alrededor. Por supuesto, no había vías de comunicación ni medios de comunicación y y, y entonces algo que es muy interesante, eso se refleja pues en todos los idiomas que se hablan en Europa hasta la fecha. Actualmente, bueno, estas son algunas diferencias que existen entre el clero ortodoxo de cristiano de Oriente y el clero cristiano de Occidente, reconocido por Roma. Es justamente en esa época, en el siglo séptimo y siglos siguientes, en donde se consolida esta institución que conocemos ahora como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hasta antes de esa época, hasta antes de Carlomagno, la Iglesia sí tenía un poder, sí lo usaban los emperadores, pero no jugaba como parte de los reinos de Europa. El término papa en realidad se comienza a usar hasta el siglo VII. El Papa Juan VII usó la tierra romana por primera vez en el año 705 y era una corona que lo hacía equivalente a cualquier rey terrenal. Esa corona, además, muy rica en joyería y en piedras preciosas y en valor, en oro, etcétera, eh, pues era un símbolo del poder e invocaba una autoridad, además de moral, una autoridad terrenal. Se convirtió en un rey el Papa. Gozaba de gran poder porque además de que podía controlar de manera religiosa a la gente, era, recuerden, ya parte del sistema tributario, del sistema de impuestos y de la recaudación de diezmos. Entonces, prácticamente la mayoría del dinero que se juntaba o que se manejaba, el papado también se empezó a convertir en, en uno de los monarcas o de los líderes del sistema financiero de Europa. El Papa no tenía una autoridad dogmática, o sea, no era como a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI, o sea, eso de que los papas dictan lo que se enseña en la iglesia, eso es algo que tiene apenas 500 años. Antes las doctrinas las dictaban los concilios, o sea, estas reuniones de obispos. Pero en el siglo IV, la iglesia romana, para competir contra la iglesia de Constantinopla, inventó los arzobispados, que era nada más una forma de que los obispos compraban un título nobiliario, o sea, tenían que pagar una cuota para ser arzobispos, y entonces eso les daba más poder. El poder de facto se establecía generalmente a través del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y aquí vamos a empezar a entrar ya en los antecedentes directos de la Reforma Protestante del siglo XVI. El Sacro Imperio Romano Germánico, su auge estuvo más o menos entre los siglos X y los siglos XVII. O sea, estamos hablando de 700 años, aunque oficialmente duró del año 800 en que se corona a Carlomagno hasta 1806, cuando es desmembrado por Napoleón Bonaparte. O sea, estamos hablando de 1000 años en que este imperio dominó todo el centro de Europa e Italia. En el siglo X, realmente España, y voy a hacer de aquí en adelante mucho énfasis en España porque pues nosotros de alguna manera tenemos mucha influencia española, nada más por el idioma, pero digo, no nada más por el idioma, sino por un montón de cosas. Pero en ese entonces la península ibérica era dominio del Islam. Este imperio parte, digamos que la parte financiera se movía en lo que ahora es Italia,
en 3 ducados: Pentápolis, que después se va a convertir en la República de Venecia, Ducado de Perugia y el Ducado de Roma. Y entonces estos territorios se van a convertir en lo que se llamaron los estados pontificios, que existieron hasta el siglo XIX, todavía hasta 1870. La iglesia se empezó a convertir en una institución sumamente rica, que se empezó a convertir en el imperio sagrado. La herejía se convirtió en un delito de lesa majestad, o sea, quien se oponía a la iglesia se oponía también al emperador. El papado tenía su autoridad en que era el padre de todos los reyes, era el rector del mundo y además era el vicario de Cristo. El papa entonces tenía el derecho de confirmar tratados entre reyes, sucesiones reales y pactos comerciales. El papa, para que un rey se pudiera casar con alguien, tenía que tener, por ejemplo, la autorización del papa. Eso, junto con otras actividades económicas como la creación de la burguesía, se empezaron a desmembrar los famosos feudos del sistema feudal y se empezaron a crear ciudades libres o burgos en donde se manejaban eh, hombres libres, pero sobre todo se manejaba el dinero. Se empezaron a crear universidades y entonces empezó a cambiar la economía en el mundo conocido. Hay un punto que me gustaría tocar antes para empezar ya a platicar algunas conclusiones. Entre el siglo X y el siglo XV suceden muchas cosas, pero entre ellas fue esta reacción en contra de la corrupción que ya se empezaba a dar en la iglesia. Se empiezan a dar movimientos de intentos de renovación espiritual. Uno de ellos, de alguna manera, son las cruzadas, porque viene un tema muy importante. La llegada del año 1000 cautivó a la humanidad porque, como en la Biblia se habla de un milenio del reinado de Cristo, se pensaba que Cristo iba a regresar en el año 1000 y entonces mucha gente se vuelve a las cuestiones espirituales. Eso genera muchos cambios o muchas reacciones, pero también podemos ver que empieza a haber protestas sociales porque se empieza a dar cuenta ciertas personas, sobre todo los burgueses, que no todos tenían las mismas oportunidades, que ese asunto de que Dios quería que las cosas fueran así no era tan real. Y entonces empezaron a haber protestas que la iglesia empezó a calificar como herejías. La herejía, bueno, pues es todo un tema que se da en los siglos XII y XIII. Y ante estos movimientos de herejía empiezan a surgir también movimientos de renovación dentro de la iglesia. Uno de ellos muy importante en el siglo XIII fue lo que después se convirtió en la orden franciscana, fue el movimiento encabezado por Francisco de Asís, que entre otras cosas fue retomar las cuestiones escriturales, abandonar el mundo y vivir según el Evangelio. Hay todo un movimiento de herejes, y lo pongo entre comillas, herejes, que siguieron a un hombre, Pierre Valdés, que se conocieron como los valdenses, que se va a dar en el norte bueno, en el norte de Italia y en Suiza, y que tratan de retomar la escritura como fuente primordial de la voluntad de Dios. Eh, la sociedad europea de esas épocas empieza a sufrir, dice aquí, confusión social por cambios políticos, económicos, sociales, pero también razones de índole teológica y religiosa por estos cambios, y empieza a haber grandes conflictos sociales y religiosos. Pero hay un tema que va a afectar mucho a la Europa de los siglos XIII y XIV, y va a ser la peste negra, una gran pandemia que prácticamente acabó con un tercio de la población de Europa. Estamos hablando de que se estima que
250 millones de personas que vivían en Europa, prácticamente murieron cerca de 100 millones de personas. Y esto también impactó mucho a esa sociedad porque empezó a haber una reflexión sobre la voluntad de Dios, pero también si sobre se estaba haciendo correctamente las cosas. Sumen en las cuestiones económicas, políticas, la gente se empezó a quedar sin tierra, empezó a haber sobrepoblación y eso generó también muchas guerras, mucha mortandad y el siglo XIV, digo, el siglo XV fue ya muy importante, sobre todo en términos de descubrimiento y desarrollo tecnológico. Eh, Hubo muchos movimientos que ya he comentado y que después quizás en la semana pues vamos a aprender más sobre ellos, pero sobre todo me gustaría centrarme en dos hechos que sucedieron en el siglo XV, muy importantes. Uno fue la conquista por parte de los otomanos de la ciudad de Constantinopla. En 1453 cae después de 1000 años de prácticamente eh, reinar sobre toda la región oriental del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, y cae ante lo que se consideraba una cultura de infieles. Y esto impacta mucho al mundo de la cristiandad, porque la pregunta que se hacían es, ¿por qué Dios permite que sucedan esas cosas? Y otro punto muy importante que va a surgir es que hay dos pequeños reinos en la península ibérica, que en ese entonces eran los reinos de Castilla y de Aragón, que no pintaban mucho en el mapa geopolítico de Europa en el siglo XV, pero que tienen la brillante idea de tratar de buscar rutas comerciales hacia Oriente, pero navegando por el Occidente a través de un aventurero que nosotros conocemos como Cristóbal Colón, y que se encuentra un continente que no conocían y descubren lo que hoy llamamos América. Descubren ellos, porque los que vivían acá ya lo tenían descubierto desde miles de años antes, pero además el continente este de acá está lleno de plata y lleno de oro y lleno de tierras que no son de nadie. Bueno, muchas no son de nadie, pero los que están por acá no conocen ni siquiera las armas de fuego ni los caballos. Eso va a cambiar las relaciones económicas en el mundo y va a convertir de España en los siguientes 2 siglos en la potencia del mundo. Ya no va a ser Francia, ya no va a ser el Imperio Romano Germánico, sino va a ser España. Esos dos actos, la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, van a precipitar, a mi entender, muchas de las condiciones que darán paso a la Reforma Protestante. Un tercer punto va a ser en el campo religioso la propia cerrazón de la Iglesia romana. Hay una jerarquía eclesiástica encabezada por el papado, el poder del clero y sobre todo eh, la incapacidad de transmitir una autoridad moral. Ese clero se va a convertir cada vez más en un clero de lo más corrupto que, eh, por- que va a ser cuestionado por movimientos filosóficos como el humanismo, en donde se va a empezar a rescatar la lectura de la Biblia. Martín Lutero será uno de ellos, pero antes, décadas antes, va a haber gente que va a empezar a estudiar la Biblia y se va a empezar a dar cuenta que lo que dice la Biblia no es lo que se vive en la iglesia institucional. Eh, en el campo religioso, bueno, se van a empezar a crear algunas comunidades disidentes en Bohemia, o sea, al norte de Europa, lo que ahora es la República Checa, en los valles alpinos con los valdenses, en Inglaterra y en Flandes
con un grupo que se llama los Hermanos de la Vida Común, que de ahí va a surgir un filósofo muy importante que es Erasmo de Rotterdam. En realidad lo que se empieza a percibir es la inmoralidad del clero, que realmente los obispos no atienden a sus parroquias ya. De hecho, hay obispos que ni siquiera viven en su diócesis. Vamos a encontrar obispos de Navarra o obispos de Valencia, o sea, obispos de España que viven en Roma todo el tiempo y viven dándose la vida licenciosa que se vivía en Roma. Por supuesto, no trabajaban en curar almas y se dedicaban a los placeres de la vida mundana. Las ciudades empiezan a crecer, se empiezan a crear nuevas clases sociales, como los mercaderes y algo muy importante, los banqueros. Los banqueros que van a financiar no solamente cuestiones productivas, sino sobre todo a financiar guerras. Y resulta que muchos de los obispos de la iglesia, cristianos, hacen uso de sus prerrogativas religiosas para dedicarse a ser banqueros. También se dedican a promover algunos las artes, ¿sí? Eh, Existe un humanismo cultural y artístico que vamos a conocer como el Renacimiento, pero sobre todo vamos a empezar a ver lo que ahora se conocen como estados nacionales. El Sacro Imperio Romano Germánico se va a reorganizar a través de un nuevo emperador, que por cierto, en el inicios del siglo XVI, ya no va a ser, típicamente el emperador del Imperio Romano Germánico era o un alemán o un francés. Eso era una tradición. Pero en el momento en que Carlos V, que además, bueno, él era, podríamos decir, si nos fuéramos a los países de hoy, él era belga, él nació en Gante, en Bélgica, pero él era descendiente de la dinastía de los reyes católicos de España. Entonces era considerado un rey español y eso le da mucho poder al nuevo imperio español que existe a principios del siglo XVI. Eh, Termina la hegemonía francesa como eje de la defensa del catolicismo y entonces va a impulsar mucho el catolicismo desde el punto de vista español. Estas eran las cuatro grandes potencias cuando se da la Reforma Protestante. Carlos V encabezando el Sacro Imperio Romano Germánico, la isla de Gran Bretaña que estaba encabezada por Enrique VIII, Francisco I como rey de Francia y Solimán el Magnífico, que era el emperador del Imperio Otomano. En este contexto, pues se da el Renacimiento y el humanismo cristiano. Erasmo de Rotterdam va a ser un ente muy influyente con la traducción de la Biblia al griego de los originales en hebreo y descubre muchas cosas que no estaban en la versión latina que había hecho Eusebio de Cesarea 1100 años antes. Y entonces escribe un libro que va a ser muy importante, un documento, La Institución eh, Cristiana, que es un libro que después va a leer Martín Lutero y que va a ayudarle mucho. Es justamente cuando se considera esta época la finalización de la Edad Media y el inicio de lo que se va a conocer como la Edad Moderna. Hay también una transición muy importante en términos tecnológicos. Se crean innovaciones como el telescopio, la pólvora, la brújula, la imprenta, se descubre América, se descubre lo que se va a conocer como el África subsahariana. Hasta entonces, hasta antes de que Vasco da Gama le diera la vuelta a África a fines de los 1400, se pensaba que África era el fin del mundo, pero además el fin del mundo que se acababa en el desierto del Sahara, porque atravesar el desierto de Sahara solo unos cuantos valientes podían hacerlo. De hecho, había una universidad muy importante en en lo que ahora es Nigeria, que para llegar a esa universidad era islámica, había que atravesar el desierto del Sahara, estaba en la ciudad de Tumbuctú, y por eso ahora decimos que ir muy lejos es ir hasta Tumbuctú.
Eh, Quien conocía Tombuctú, no había europeos que conocieran Tombuctú, por cierto, pero cuando Vasco da Gama se da cuenta de que África no llega hasta el fin del mundo, sino tiene un final, y cuando se da cuenta de que tiene un final, ahí donde da la vuelta, le llama el Cabo de Buena Esperanza, porque es cuando descansó y se dio cuenta que había manera de ir a la India. También descubrió que esa región estaba llena de oro y de diamantes. Entonces Sudáfrica desde entonces se convirtió pues en la joya de muchas coronas europeas que querían conquistarla. Al final la van a conquistar los ingleses, pero también esa zona la conquistan mucho los portugueses. Y por otro lado, los españoles se hacen prácticamente de la totalidad de América. Eh, Hay mucho impacto en las artes, eh, pero uno de los desarrollos tecnológicos más importantes, sin duda, va a ser la imprenta que inventa Gutenberg. La imprenta que va a servir para distribuir la Biblia. Y la Biblia se va a convertir en una fuente de riqueza inagotable para el conocimiento y la educación del clero primero, del clero bajo, y después del pueblo, de lo que ahora conocemos como Alemania, o sea, el centro del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto va a tener mucha influencia en las artes, en la literatura, en la ciencia, en la tecnología, en la arquitectura, en el urbanismo, y va a permitir hacer cosas tan impresionantes como estas cúpulas que encontramos en Europa, la cúpula de Florencia, que prácticamente hasta la fecha sigue siendo la cúpula más grande del mundo, construida sin ningún tipo de cimbra, simplemente con mampostería. O sea, son ladrillos con cemento y algunos tensores. Eh, se retoman algunas de las tecnologías que desarrollaron los romanos años antes. Durante 1000 años, esta fue prácticamente la cúpula de concreto más grande del mundo. Todavía existe, está en Roma, se hizo en el siglo IV, pero en Constantinopla se va a construir esta estructura que durante 1000 años será el edificio más grande del mundo, cosa que no, ninguno de los edificios de nuestra época tienen ese palmarés, podríamos decir, de ser el edificio más alto del mundo durante 1000 años. Eso ya ahorita construyen un rascacielos y en 20 o 30 años ya hay otro más alto. Bueno, y el renacimiento de las artes se vuelve al humanismo que es el que le da un sentido primordial a la reforma. Eh, Podríamos hablar mucho tiempo de esto, ya me gustaría ir terminando para dar paso a preguntas si es que las hay, pero básicamente yo creo que eh, el cristianismo posapostólico fue un movimiento del Espíritu de Dios que conmovió a sociedades enteras. Pero también tenemos que entender que el poder político se acercó a este movimiento social y lo cooptó a través de los concilios imperiales. La iglesia entonces se convirtió en un poder político con muchas riquezas y como siempre en ese sentido, pues se corrompió. Hubo otros eventos de carácter social, pandémico, hubo pandemias, cualquier parecido con nuestra realidad actual podríamos tomarlo como una enseñanza. Hubo crisis económicas, hubo muchas guerras generadas por estas crisis que cambiaron también la cosmovisión de la relación entre lo humano y lo divino. Hasta antes de la Edad Media se creía, se pensaba que las cosas eran como eran porque Dios así lo quería. Y entonces empiezan a surgir estos humanismos y empiezan a surgir relecturas de la Biblia. Siempre el origen de todos los movimientos de reforma en la historia de la cristiandad han sido el volver a la escritura y entonces también movimientos de renacimiento. Y por otro lado, eso también impactó en las ciencias y en las tecnologías, el desarrollo tecnológico que impactó a la comunicación masiva. Y pareciera que estoy hablando de cuestiones actuales, pero en ese entonces la imprenta significó un gran avance porque permitió dar a conocer el conocimiento a la gente.
y por principio el conocimiento bíblico, pero después otro tipo de conocimiento que llevó a los reformadores alemanes, por ejemplo, en pensar que había que educar al pueblo. Antes de esa época no había escuelas. En el siglo XVI se inventan las escuelas como las conocemos hoy. Antes de eso, quienes habían hecho academias habían sido los griegos 2500 años antes. Antes de eso no, entre ese periodo y en la época de la Edad Moderna no hubo mayor, este, eh, nada en este sentido. Pues hasta aquí llegaríamos, mis queridos hermanos. Quedo atento si es que hay alguna pregunta y termino con la pregunta con la que inicié. ¿La reforma protestante ya se terminó o sigue siendo un movimiento o si se ha convertido en un monumento que hay que estar recordando, pero sin hacer nada? Ese sería como que el reto que tenemos los protestantes del día de hoy. Hermana Nestia, adelante. Muchísimas gracias. Ha sido un disfrute estar escuchando esta plática. Esperemos que nos deje reflexionando precisamente con esa pregunta, monumento o movimiento. Y con todo lo que platicó, con todo lo que nos platicaste, nunca ha dejado de ser movimiento. Siempre es cambio y siempre los cambios simbran, siempre los cambios reforman, siempre los cambios nos traen nuevos aires, nuevas esperanzas, nuevas visiones, nuevos caminos, nuevos tiempos en el Señor. Esperemos que sigamos siendo un movimiento y sigamos recordando estar en movimiento constante y continuo. No sé si por allí en Facebook tengamos alguna pregunta. Aquí por Zoom me parece que no, pero si hay algún hermano que guste levantar la mano o hacer alguna pregunta de viva voz, este es el momento. Después de todo este rato de reflexión. Perfecto. Me parece que todo nos ha quedado muy claro. Yo creo que sí. No tengo la menor duda de eso. Muchísimas gracias por la experiencia, por la acumulación inmensa e intensa de datos que a veces nos hacen falta para recordar eh, lo importante que es mantenernos actualizados. Aunque son datos del pasado, es mantenernos actualizados hacia dónde nos queremos seguir moviendo y hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos impactar. Felicitaciones al hermano Martín Larios, tan documentada presentación. Saludos desde Pachuca, el hermano Daniel Escorza. Y luego hay otro más. Ok, este sí es una pregunta. ¿Cuál fue la influencia de los descubrimientos de Copérnico versus la visión aristotélica en la Edad Media? Nos lo preguntan, Rocky, por el Facebook. Bueno, fue una de las cuestiones que tuvo mucha influencia en el campo científico, que fue la astronomía. Copérnico planteó un dilema que cambió muchas cosas y era que el centro del universo no era la Tierra. Decir eso en esa época era la locura porque, bueno, pues no faltaba quien decía que la Biblia no decía eso y entonces que dónde estaba en la Biblia eso. Eh, Mm, más que Copérnico en sí como una influencia, también recordemos que los científicos eran una élite muy élite, pues eran una gran minoría dentro de la sociedad
y la verdad es que los pensamientos o lo que se discutía en ese sentido no era tan trascendente para la sociedad en general. Eso tendríamos que verlo por un lado. Eh, Sobre la influencia de Aristóteles, bueno, pues son de las cosas que se retoman en el Renacimiento, justamente por eso se llama Renacimiento, porque se empiezan a recuperar ideas filosóficas de los siglos anteriores al Imperio Romano, después de la práctica desaparición del Imperio Romano y de 1000 años, esos 1000 años que van a ser la Edad Media, el oscurantismo, y uno de los que lo recuperan de manera más importante es Erasmo de Rotterdam, justamente el padre del humanismo. Es muy interesante las referencias que después va a hacer gente como Jacobo Arminio o John Wesley, el mismo John Wesley, hacia las lecturas que hace de Aristóteles. John Wesley tenía todos los escritos de Aristóteles y leía mucho a Aristóteles. Entonces, valdría la pena que en un momento dado pudiéramos también charlar un poco sobre esta influencia. Básicamente, ¿cuál va a ser la influencia en retomar al ser humano como el centro de la creación? Ese va a ser el sentido de la influencia y que por supuesto se va a reflejar en la reforma. Muchas gracias. Nuestra acompañante Cristina, muchísimas gracias, hermano. Dios lo siga usando para toda buena obra. El pastor José López Luna, bendiciones y excelente ponencia, hermano Martín. Y creo que todos estamos en la misma sintonía. Muchísimas gracias por abrir esta semana, por abrirnos, como lo dice el nombre de la ponencia, a estos antecedentes que nos van a llevar a los siguientes temas que vamos a estar teniendo durante la semana. Me parece un muy buen punto de partida para prepararnos a estar listos a toda una semana de pláticas acerca de la Reforma Protestante. Les damos las gracias a todos los que nos están acompañando en vivo, en Facebook, en su casa, algunos hasta en su cama, pero que nos estén acompañando en estas pláticas, en estas conferencias. Bienvenidos sean. Les agradecemos el tiempo, les agradecemos los likes, les agradecemos los deditos arriba, les agradecemos las compartidas. Y damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestro hermano Martín Larios hoy. Y vamos a dar paso a los avisos. El día de mañana y durante toda la semana vamos a seguir teniendo estos temas, estas conferencias con reflexión y énfasis en la Reforma Protestante. Mañana martes nos va a acompañar nuestro querido pastor Emanuel Vargas de la Conferencia Anual de México con el tema La Reforma antes de la Reforma del siglo XVI. Recuerden, todos los días por Zoom es el mismo código de acceso. Está ahí en su pantalla y el código es Reforma con mayúsculas 21. El viernes, hermanos, vamos a tener un concierto que será en vivo desde nuestra iglesia, en nuestra iglesia metodista en el Templo del Divino Salvador en Querétaro, el día viernes 29 de octubre. Les recordamos, por cuestiones de pandemia, por cuestiones de regulación, tenemos un cupo limitado. Para los que nos quedamos en casa, lo podremos disfrutar desde Zoom y Facebook Live. Pero los que quieran asistir, favor de registrarse con la iglesia previamente para apartar su lugar y que no haya ningún problema con la sana distancia. Bienvenida, Pastora Cristina Valenzuela, desde Venezuela.
Me encanta esto de saludar a todo el mundo tan cerca, hablando precisamente de que cuando comenzó la reforma protestante apenas estábamos descubriendo lo redondo que era nuestro mundo. Y ahora con un solo saludo llegamos hasta el otro lado. Les recordamos, hermanos, ya tenemos otra vez activa la cuenta para nuestra iglesia. Ya tenemos en el banco BBVA nuestro número de cuenta y nuestra clave interbancaria. Recuerden, en el teléfono de nuestro hermano Enrique y nuestra hermana Nesti, su servidora, pueden solicitar que vayamos a sus domicilios por sus diezmos y ofrendas, o pueden hacerlo ya de forma electrónica y seguir trabajando y dando proyectos y dándole vida a nuestra iglesia. Le doy el tiempo a nuestra pastora para que nos despida en esta noche. Muchísimas gracias, hermano Martín, mi hermano. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y pastora, adelante. Muchas gracias. Ha sido una bendición el poder escuchar, seguir aprendiendo, recordando y la verdad sí quedarnos con esta interrogativa para nosotros. Seguimos renovándonos, la Biblia nos invita a hacerlo. Así es de que tenemos esta semana para aprender algo más y seguir avanzando. Gracias a Dios por todos los saludos que nos envían. Ana Luisa Ramírez también que nos está enviando. Y el hermano Daniel Escorza, hermano, pues bueno, sería una pregunta. No sé si hermano Martín todavía estamos a tiempo, aunque ya terminamos. Un minuto, ¿verdad? A ver. Dice, ¿cuál cree que es el principal reto, desafío de los metodistas hoy para el cristianismo? ¿El cristianismo reformista sea un movimiento o no un monumento? Sobre todo después de la pandemia. Bueno, eso es muy interesante. Sí. Yo creo que las pandemias o las crisis sociales o enfermedades nos hacen volver los ojos primero hacia nuestra propia vulnerabilidad y después de que nos hacen ser humildes, de que necesitamos a Dios. Ese sería un primer tema. Y el segundo sería, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo hacemos, cómo fortalecemos esta comunidad de fe que sabemos que es la Iglesia de Dios en el mundo? No a partir de una institución, sino a partir de una misión. Y aquí viene el segundo punto que para mí es el reto más fuerte y es la parte formativa. O sea, algo que ya nos platicarán nuestros ponentes en las próximas semanas es de cómo tuvieron que darse cuenta los reformadores del siglo XVI que había que educar al pueblo. Y la principal educación y formación que tenemos que hacer es volver a leer la Biblia. La escritura es la fuente y norma de nuestra conducta. Primero, insisto, ante esa crisis que nos está dejando esta pandemia y todo lo que en ello conlleva, pero después volver a Dios y estudiar la escritura. Creo que ese es el principal reto. Muchas gracias. Pues gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Nesti, por tu apoyo. Y pues vamos a orar en esta hora para despedirnos, quedando invitados al día de mañana para continuar con estas conferencias. Oramos. Bendito Dios, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias, Señor, porque podemos compartir y aprender. Señor, y seguir avanzando, poner nuestra vista hacia el frente, Padre, transformando nuestra mente, Señor, y llevándonos cada día por medio de tu Espíritu, Señor, a esa transformación que tu cuerpo, Señor, necesita. Y que, Padre, junto a la guía de tu Espíritu Santo,
la logremos. Señor, ayúdanos, ve con nosotros, Señor, y haz que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia viva, que siga hablando de ti, que siga proclamando tu palabra, Señor, y alcanzando almas para tu reino. Gracias por la oportunidad de reunirnos en esta noche. Bendice a todos aquellos que nos han podido acompañar y guárdanos, Señor. Gracias, porque aún, Padre, tenemos una cita el día de mañana que esperamos, Señor, estar nuevamente juntos para honra y gloria tuya. Por Jesucristo tu Hijo, oramos. Amén.